El hombre es conocido por lo que habla. Yo siempre he manejado un dicho que dice, la palabra de un hombre es su garantía. ¿Sí? Somos conocidos por lo que hablamos. Eso es importante entenderlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con nuestro hablar se denota lo que somos. Se puede hablar fingidamente, se puede hablar bajo la influencia de un interés o de una intención, se puede hablar. ¿Sí? ¿Y cuán importante es el hablar? Una palabra, ¿verdad?, que construya, que edifique, una palabra que exhorte, una palabra de aceptación de un regaño, una palabra, ¿sí? La palabra es tan importante, lo que hablamos, ¿verdad?, lo que decimos denota lo que somos. ¿Sí? Y estaba meditando en esto. Váyase conmigo al libro de Efesios, el capítulo 5, verso 19. Efesios 5, verso 19. Vamos a meditar un poco sobre esto y a pedirle al Señor que nos hable. ¿Sí? Efesios 6, 19. Pablo, hemos hablado, Pablo, un siervo del Señor, ¿verdad? Toda su trayectoria para llegar a ser lo que es, él siempre dependió de la gracia del Señor. En uno de sus escritos dice, a Dios gracias, ¿sí?, cuando tuvo a bien revelar a su Hijo Jesucristo en mí. Por gracia de Dios soy lo que soy, ¿sí?, y trabajo más que todos vosotros, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. No podemos nosotros caminar fuera de la gracia. La gracia es bien importante que opere en nuestra vida, enseñándonos qué cosas negar, qué deseos hacer morir y a cómo vivir en esta tierra, en este siglo presente, la gracia del Señor. ¿Sí? Oremos porque hallemos gracia delante de Dios antes de entrar en esta meditación y pidámosle al Señor que nos hable sobre la importancia de hablar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo me acerco a ti y te ruego, Padre, que me des palabra. Dame una palabra para que al abrir mi boca, hable como debo hablar. No yo, sino seas tú, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Padre, pon palabra en mi boca. Pon una palabra que colabore en la construcción de la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en aquellos que lleguen a escuchar o ver este video. Te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor, Salvador, Redentor, Proveedor, Sanador, de mi Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces Pablo está hablando y dice, oren por mí para que me sea dada palabra. ¿Sí? Es decir, él reconocía que no tenía palabra. ¿Sí? Y pide la oración de los santos de Éfeso para que oren, para que les sea dada palabra. Y es algo que deberíamos hacer. ¿Sí? No hablar sin antes, ¿verdad?, haber estado delante del trono de gracia, rogando, pidiendo que nos sea dada palabra. ¿Sí? Y la iglesia debería de orar unos por otros. ¿Para qué? Para que hablemos, para que al abrir nuestra boca no hablemos como los insensatos.
No hablemos palabras de doble sentido, no hablemos palabras, ¿sí?, que buscan conveniencia propia, sino que hablemos una palabra de vida otorgada del cielo, una palabra de vida para un momento especial, para una persona, un matrimonio, una familia o una congregación o donde sea, pero que hablemos palabra. Somos conocidos por lo que hablamos, ¿sí? Y nosotros los predicadores buscamos hablar bonito detrás del púlpito que está en el domingo o el martes o jueves, dependiendo del día que te toque predicar. Y buscamos hablar bonito, ¿sí? Pero ese no eres tú totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé como predicador que buscamos las mejores palabras para poder hablar. Pero no son mis palabras las que edifican, las que construyen la imagen del Señor Jesucristo en el alma de los santos. Son las palabras de Él. Son las palabras de Él. Por eso el apóstol Pablo dice, oren por mí para que me sea dada palabra. ¿Sí? Es decir, que haya gracia delante de Dios y ponga su palabra en mi boca. Que ponga su palabra en mi boca. ¿Sí? Deberíamos nosotros orar cada mañana. ¿Para qué? Para que hablemos su palabra. Para que hablemos una palabra que edifica, una palabra que construya, una palabra que desbarate argumentos, conceptos, filosofías, rudimentos del mundo, y una palabra que venga a edificar el carácter, la imagen del Señor Jesucristo en el alma. ¿Sí? Les decía, nos esforzamos por hablar bien detrás del púlpito, o como en este momento, ¿sí? Pero realmente yo soy lo que soy por lo que hablo en mi casa, por lo que le hablo a mi esposa, por lo que le hablo a mis hijos. Ahí es donde deberíamos de conocer a cada predicador, a cada persona que habla en el nombre de Dios. Es ahí, en el trabajo, en la oficina, en el empleo, en el taller. Es ahí que me sea dada palabra. Somos conocidos por la palabra, ¿sí? Por la palabra. Mira, cuando en la tercera ocasión confrontan a Pedro y le dicen, tú eres verdaderamente uno de ellos, porque hablas como él. Hablas como él. ¿Sí? Su hablar lo denotó, lo delató. Su hablar mostró que él tenía una relación íntima con el Señor Jesucristo. Su hablar, porque transmitía algo diferente. ¿Sí? El hablar es bien importante. ¿Sí? Él, para poder negar por tercera ocasión al Señor, empezó a hablar con maldiciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hablamos cuando no estoy frente a un púlpito, cuando no estoy enseñando? ¿Qué es lo que hablo en la casa? ¿Qué es lo que hablo con mis vecinos? ¿Qué es lo que hablo con la persona que va a recoger la basura? ¿Qué es lo que hablo con mis amigos? ¿Qué es lo que hablo con las personas que no conocen de Dios? ¿Qué es lo que hablo? Sí. Ay, eso. Mi hablar siempre me va a denotar. Mi hablar siempre me va a denotar. Si aquí tras de este escritorio, tras del púlpito de los domingos, hablo buscando excelencia de palabras, ¿sí?, finjo. ¿Sí? Soy un aparente cristiano. ¿Sí? Mi cristianismo es fingido, mi cristianismo es falso. ¿Sí? Mi cristianismo es genuino por lo que hablo. Donde quiera que estoy, donde quiera que voy, donde quiera que camino. ¿Sí? Cuando voy a pagar cualquier cosa, cuando entro, ¿verdad?, y me piden que me ponga el cubrebocas, lo hago siguiendo el protocolo, sin molestarme. ¿Sí? Hablar. ¿Sí? Fue por la palabra que Dios construyó el universo. Es por la palabra que sustenta el universo. ¿Sí? La palabra es bien importante. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Es decir, no deberíamos de abrir la boca.
sin antes estar plenamente seguros de que tengo una palabra, de que me ha sido dada una palabra. Esto es importante, ¿sí? Que al abrir mi boca, ¿sí? Cuando abro mi boca, cuando abres tu boca, ¿sí? Simplemente expresas algo que está en tu corazón y usamos todo el sistema lingüístico, ¿sí? Mira, entonces al abrir mi boca, ¿sí? Oren por mí para que me sea la palabra al abrir mi boca. No deberíamos hablar, ¿sí? No deberíamos abrir nuestra boca sin estar seguros de que voy a hablar palabras de vida, ¿sí? Y una palabra de vida no es necesariamente que tú recites una escritura, sino es tu saludo, sino es tu respeto, sino es tu amabilidad, sino es tu paciencia, es tu cortesía, ¿sí? Lo que estás hablando, mira, que al abrir mi boca, ¿sí? Váyase conmigo a Hechos 4, verso 29, sin perder Efesios. Hechos 4, verso 29. Cuando a los apóstoles les prohibieron hablar en el nombre del Señor, ¿sí? Hablar en el nombre del Señor, ¿sí? Dice ahí en Hechos 4, 21, y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todo glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Y les prohibieron, ¿verdad?, hablar en el nombre del Señor. Dice el verso 18, cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. No hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa podemos hablar nosotros? ¿De quién más podemos hablar? ¿Sí? Como Pedro, ¿verdad?, se denotaba por su manera de hablar. Entonces, dice en el verso 29 de Hechos 4, ahora pues, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos, número 1, que tus siervos hablen tu palabra, que tus siervos hablen tu palabra en medio de las amenazas, en medio de toda la situación que estamos viviendo, ¿sí? Permite que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Dios, permite que hablemos tu palabra, que no callemos, Señor, el nombre de tu Santo Hijo. Permite, Señor, que hablemos tu palabra. No solamente, Señor, los que enseñamos, ¿sí?, detrás de un púlpito, detrás de un escritorio como ahorita, sino que todo tiempo hablemos. Que todo tiempo que hablemos tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida. Son tus palabras de vida. ¿Sí? Son tus palabras de vida. ¿A quién vamos a ir en este tiempo? Si no es a ti. Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esa palabra, ¿sí?, esa palabra eres tú. Esa palabra es por la cual fue creado el universo. Esa palabra has sido tú. Y tú siempre has hablado de muchas maneras, de muchas formas. Ha hablado Dios. Permite que tus siervos hablen tu palabra. Sí. Reconocemos que tu palabra, cuando tú pones una palabra en nuestro corazón, cuando tú pones una palabra en nuestra boca, al abrir nuestra boca, hay un fluir de vida, hay un fluir de libertad,
hay un fluir de luz. Permite que hablemos, Señor. Que no estemos esperando hacer campañas de evangelismo, que el evangelismo lo hagamos diario en la manera de conducirnos, en la manera de hablar, desde mi casa, desde mis amigos, desde mis vecinos, desde mi forma de manejar. ¿Sí? ¿Qué hago cuando alguien, verdad, ¿sí?, me insulta? Hablar bien, ¿sí? Entonces, es importante, porque dice, considera sus amenazas y concédenos hablar tu palabra con todo denuedo, con toda confianza, en medio de cualquier situación, mientras tú extiendes tu mano, ¿sí?, y haces milagros, maravillas y poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás hablando y tu palabra lleva todo el poder, ¿sí? Tu palabra lleva todo el poder. Entonces, dice Lucas, capítulo 6, verso 45, dice así. Lucas 6, verso 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Mira, el hombre le fue cambiado su hablar. ¿Sí? ¿Qué esperaba Dios? Que cuando lo confrontó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Qué esperaba Dios? Que el hombre hablara. Dice, aquí estoy, estamos desnudos, oí tu voz en el huerto cuando te paseabas. ¿Sí? Tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿qué esperaba Dios? ¿Sí? ¿Qué causaba cuando Dios hablaba en el hombre y la mujer antes de haber comido de este árbol? Les causaba alegría, impactaba sus corazones y ellos salían con regocijo para encontrarse y se establecía un diálogo, pero ahora hay un miedo. ¿Sí? Ya no habló igual, ya no hubo ese diálogo. ¿Sí? Dime, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Dime, habla. Y ahí denotó lo que había en su corazón. Su corazón ya había sido contaminado. Su corazón ya había sido llenado. Así como cuando Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo sobre el precio de la heredad que habían vendido. Y cuando viene la mujer, ¿verdad? Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué os pusiste de acuerdo en tentar al Señor y permitieron que Satanás llenara su corazón? ¿Sí? Allá hablaron, ya había sido llenado su corazón. La mujer que tú me diste, justificándose. La serpiente me engañó. ¿Sí? Hoy, por eso es bien importante recuperar el hablar. Y la única manera de hablar correctamente es darle el corazón a Jesús. ¿Sí? Darle el corazón a Jesús. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Y que abunde la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Esto es el nuevo pacto. ¿Sí? En el antiguo pacto el corazón era engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero en el nuevo pacto nos ha sido cambiado el corazón. Y dice,
¿verdad? Que os daré un corazón nuevo, un espíritu recto, correcto dentro de ti, y pondré mi espíritu dentro de ti. Y escribiré en ese corazón, ya no en tablas de piedra, escribiré mis leyes, mis principios, mis mandamientos. Los mandamientos del Señor no son gravosos, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Habla la boca, ¿sí? Si tú y yo nos damos cuenta de nuestro hablar, que a veces nuestro hablar es de ira, a veces nuestro hablar es malicioso, a veces nuestro hablar es ofensivo, date cuenta que tu corazón no está impregnado totalmente, llenado totalmente de la palabra del Señor, en otras palabras, de Cristo, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Habla la boca. Entonces regresando dice, el buen hombre, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Es decir, el corazón debe tener un tesoro, ¿sí? Debe tener un tesoro, porque es de ahí, de ese tesoro que está en su corazón, saca lo que es bueno, ¿sí? Saca lo que es bueno. Y váyase conmigo a Mateo capítulo 6, verso 21. Mateo 6, verso 21. Dice así: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Un tesoro es algo que tú aprecias, ¿sí? Un tesoro es algo que tiene un valor muy grande para ti, ¿sí? Y podemos imaginarnos quizás un cofre con perlas, con diamantes, con rubíes, con esmeraldas, con turquesas, ¿sí? Es un tesoro en un sentido figurado, ¿sí? Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en las riquezas, en la fama, en la vida material que este mundo ofrece, ¿sí? Que este mundo ofrece, estás mal. Porque no te estás haciendo riquezas donde entra el hollín, la polilla. Haceos tesoros en el cielo, ¿sí? Donde no entra el hollín ni la polilla. ¿Dónde está tu corazón? ¿Sí? Donde está tu tesoro, allí también está tu tesoro, ¿sí? Allí también está tu tesoro, ¿sí? Vete conmigo a Mateo 13, verso 44. 13, verso 44. Y dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. Y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, ¿sí? Dice Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, ¿sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios, el reino de los cielos, es un tesoro escondido. ¿Y dónde piensas que está escondido? ¿Dónde crees tú que está escondido ese reino de los cielos? No está en este sistema, no está en esta dimensión, no está en este mundo. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Sí? El reino de los cielos no vendrá con señales visibles, sino que el reino de Dios está en tu corazón. Está ahí. Ahí, ese tesoro por el cual tú has estado buscando, está ahí dentro de ti. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial ha placido daros el reino. El reino de Dios no vendrá con señales visibles, ¿sí?
sino que el reino de Dios está en ti, está en tu corazón, está en ti, ¿sí? Por eso dice ahí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo, encuéntralo en tu corazón, encuéntralo dentro de ti. Es una puerta dimensional, ¿sí? Para entrar. Mira, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y vende todo lo que tienes, ¿sí? Y vende todo lo que tienes. Ajá. Por eso Pablo pudo decir, todo cuanto me era ganancia, todo aquello que yo consideraba que era bueno para mí, lo he considerado como pérdida, como basura, dice, por el incomparable valor de conocer a Cristo en el poder, ¿sí? Dice Filipenses 3:7, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegar a ser como Él, semejante en su muerte. ¿Sí? El reino de los cielos está en ti, ¿sí? Ahí escondido. Al hallarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría, ¿sí? Mira, yo meditaba acerca de, o sea, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Sí? La Escritura dice que estábamos muertos, Efesios capítulo 2, en nuestros delitos y pecados. Es decir, muertos, éramos inexistentes en el mundo espiritual. Éramos inexistentes en el reino de Dios. No existíamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. ¿Sí? Y meditaba mientras manejaba, yendo a ver a un pastor. ¿Sí? Antes de ser nacido, tú no existías en esta tierra, en el ámbito terrenal, en el ámbito material. Tú no existías. Fuiste engendrado, un proceso de gestación de 9 meses, y vino el tiempo del alumbramiento. Naciste, veniste a existir en este sistema, en este mundo, en la ciudad, en el país de donde eres, con la familia en la cual naciste. Veniste a existir. Sin embargo, no tomaste conciencia inmediatamente del mundo que te rodeaba. Fue necesario que a los pocos días fueran al registro civil y tu padre y tu madre te registraran, ¿sí? Para poder empezar a tener una identidad aquí en la tierra. Empezaste a crecer, ¿sí? No sé cuándo despertaste a tu realidad terrenal, pero te diste cuenta que eras una persona, ¿sí? Que eras parte de una ciudad, que eras parte de una nación, que eras un ciudadano con responsabilidades y con derechos, ¿sí? Es igual en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no existíamos, ¿sí? No existíamos en el mundo espiritual. Pero Él, en el ejercicio de su voluntad, Santiago 1:18, nos hizo nacer de nuevo. Y yo creo que, así como en lo natural, hay mucha gente nacida de nuevo, pero que todavía no es consciente de esa dimensión del reino
no es consciente, ni siquiera es consciente del ámbito que le rodea, así como el bebé en sus primeros meses, sus primeros años, no es consciente todavía. Y se mueve, empieza a caminar, empieza a comer, empieza a hablar, pero no es consciente todavía. ¿Sí? Hasta que toma conciencia de que es un ciudadano, de que es un ciudadano de X nación, de que porta un apellido, pertenece a una familia. Así espiritualmente, hay mucha gente que quizás sea nacida de nuevo, pero no ha tomado conciencia del entorno del reino de los cielos y de que hay mucho más habitantes en el reino de los cielos, que no es él solo, con los cuales tiene que interactuar, tiene que relacionarse y que pertenece a un ámbito, ¿sí? Que pertenece a una ciudad, la ciudad del Dios vivo, la casa de papá, y que pertenece a una familia con un ADN, el reino de los cielos, ¿sí? Despierta y dile al Señor: quiero crecer, quiero madurar y poder llegar a ser consciente de que soy un ciudadano del reino de los cielos, ¿sí? Que me hiciste existir espiritualmente en el reino de los cielos, que me diste vida, me diste una naturaleza, me diste una identidad. Soy hijo, estoy en esa posición de hijo, ¿sí? Mira, ¿sí? De alegría, ¿sí? ¿Cuándo hablamos del reino de los cielos y nunca haberlo visto? Hablamos del reino de los cielos y nunca haber tenido una experiencia de entrar, ¿sí? Es como estar ahí años y años de inmigrante y nunca haber podido cruzar la frontera con los Estados Unidos. Caminaste desde tan lejos, ¿sí? Desde El Salvador, desde Honduras, quizás desde República Dominicana. Así es tu caminar religioso, así es tu caminar cristiano, yendo quizás cada domingo sin haber entrado al reino de los cielos. El reino de los cielos es bien importante, ¿sí? Ajá. Entonces regresamos a Efesios, donde dice, ¿verdad? El apóstol Pablo: oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. Y mira qué dice: a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Sin temor el misterio del Evangelio. Él le fue revelado el misterio del Evangelio. Una palabra tan trillada, tan devaluada por el razonamiento humano, pero que para Dios es tan importante: el Evangelio de su Hijo amado. Y para aquellos que entendemos el Evangelio de Jesucristo, sí, nos introduce a la dimensión del reino de los cielos. Por eso es que oro a Dios y le pido a Dios: dame palabra, concédeme hablar tu palabra, para que al abrir mi boca, ¿sí?, pueda dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Padre, oro, Señor, porque haya un despertar en los millones de cristianos presentes en este tiempo que estamos viviendo, que no estemos reprimidos, recluidos, Señor, que nos concedas hablar tu palabra. Pon tu palabra en nuestro corazón, pon tu palabra en nuestro corazón, y que de la abundancia del corazón hable nuestra boca en todo tiempo, en todo momento, Señor. No solamente, Señor, si enseñamos a uno o detrás de un púlpito o detrás de un lugar X, Señor, sino que hablemos tu palabra donde quiera que nos movamos, donde quiera que caminemos, donde quiera que andemos, Señor, para que
que se cumpla lo que está escrito, Señor. Como las aguas cubren la mar, así la gloria del Señor llenará toda la tierra. Esa palabra viva, Señor, que no está solamente, Señor, que para los apóstoles, los grandes hombres de Dios, sino que está para cada hijo e hija nacida de nuevo, nacido de nuevo, y que su anhelo es crecer, madurar, Padre Santo. Que hablemos sin temor. Concédenos a hablar tu palabra sin temor, Señor, con toda confianza, mientras tú extiendes tu mano, haces prodigios, milagros y maravillas, en el nombre precioso de Jesús, mi Señor, mi Salvador.